Y esto me lleva al tema que quiero yo tratar con usted el día de hoy. La palabra de Dios nos habla de un grupo muy particular, lo menciona en dos ocasiones a lo largo del Nuevo Testamento, y las menciones que hace no son muy amables, ninguna de las dos, pero no da muchos detalles, y eso nos llama mucho la atención. Es tan misterioso, vamos a decirlo así, lo que significa para la palabra de Dios el nombre o el título Nicolaita, que en las traducciones al español e incluso al inglés, que son, bueno, pues usted lo sabe, Inglaterra por un lado y América Latina por otro, son los núcleos en donde se hicieron las traducciones respectivamente más modernas, más profundas de la escritura. España también, naturalmente, la versión Reina y Valera, que es la más usada, se tradujo en España. Y en ambos casos la palabra Nicolaita se tradujo así, casi literalmente. ¿Sabe por qué? Porque no había una referencia más allá de la palabra misma propiamente dicha para traducirla. Solamente hablamos de los Nicolaitas y ya. O sea, no había otra forma de mencionarlos, porque no había mucha investigación, mucho estudio con respecto a quiénes eran o qué hacían. Y con el trabajo erudito de los hermanos y hermanas que han trabajado a fondo en esto en los últimos 2 siglos, hemos llegado a conclusiones y ahora entendemos bien lo que quiere decir esto, porque los Nicolaitas no eran precisamente unos, digamos, un grupo o una secta específica que se llamara así por un tal Nicolás o algo por el estilo, sino que el nombre Nicolás actualmente existe como nombre, en realidad viene de una palabra que tiene un significado muy particular. El nombre Nicolás viene directamente de la palabra Niklaus, que quiere decir específicamente aquellos que son superiores, los superiores. Y aquí en este momento yo quiero que usted conmigo analice qué podría querer decir el Señor con esto. Fíjese bien, Apocalipsis 2:15 nos dice, cuando está hablándole a la iglesia de Pérgamo y que les está hablando de las cosas que son buenas en ellos, como como iglesia, les dice que ellos retienen el nombre de Cristo, que no han negado la fe aún en el trono de Satanás, o sea, ahí en Pérgamo, en una de las zonas más llenas de idolatría, y que Antipas, un ministro de la iglesia, murió mártir por causa de del nombre de Cristo. Pero dice algo tremendo, ¿no? Dice, y también, entre otras cosas, le dice, también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Qué palabra tan dura, porque es uno de los motivos por los cuales el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo, al pastor de la iglesia de Pérgamo en esta carta, le dice, arrepiéntete, pues si no vendré por ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es una palabra muy fuerte. ¿Qué es nicolaísmo? El nicolaísmo es la doctrina en la cual se basa el concepto moderno de clero y laicos, como si esto fuera un cambio de condición delante de los ojos de Dios. Es decir, el nicolaísmo es una doctrina que en aquel entonces se consideraba terrible, herética, intolerable delante de los ojos del Señor, de que hubiera una élite, un grupo de personas que fueran como superiores o como escogidos o los iluminados, que eran los ministros, los que eran miembros del cuerpo que gobernaba la iglesia,
y que ellos fueran un tipo de persona diferente o superior o mayor o más bendecida o más iluminada o más visitada por Dios que los que eran parte de la congregación. Y hoy en día, amados hermanos y hermanas, esto es tan común. Digo, la iglesia tradicional tiene este esquema desde hace 16, casi 17 siglos, o bueno, a partir del siglo, de fines del siglo IV, se fue conformando de esta manera su estructura, pero actualmente ya es, en los últimos siglos, es algo muy evidente, ¿no? Sabemos nosotros que el concepto de sacerdote, el concepto de siervo de Dios, está reservado a aquellos que forman parte de la élite, del grupito que ha sido escogido, que ha sido llamado o que ha sido marcado con una situación que lo hace especial. ¿Y sabe cuál es el problema de todo esto? Que la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, ha importado ese concepto, y aunque no es oficial desde un punto de vista doctrinal, sí es una realidad, y en muchas ocasiones nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos en el trasfondo de nuestra mente ese concepto de que hay algunos que son llamados de Dios, que son los siervos de Dios, que son los escogidos del Señor, y que son los que tienen contacto directo con Dios, y que son los que tienen una relación más cercana, y hasta creemos, fíjese lo que le voy a decir ahorita, no se me espante, hasta creemos que los escucha Dios más que a nosotros, a los demás me refiero, o en este caso, hablando literalmente de nosotros, que somos pastores, porque así lo quiso el Señor y así nos llamó, tenemos algo diferente que hace que nuestras oraciones, o que nuestra palabra, o que la unción que tenemos sea mejor o mayor o distinta a la que tiene usted. Y esto es una mentira del diablo que el Señor Jesucristo aborrece. Porque le voy a decir una cosa, el Señor vivió en el periodo de la ley con un pueblo que tenía sacerdotes, pero cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, y cuando el velo del templo se rasgó, cuando se abrieron las puertas de los cielos y descendió el Espíritu Santo, hubo una transformación que hizo que pudiéramos hoy decir, a diferencia de la dispensación de la ley, hoy en la gracia, que somos un pueblo de sacerdotes y sacerdotisas. Hombres y mujeres por igual tenemos acceso delante de Dios. En Cristo no hay hombre y mujer, en Cristo no hay griego y hebreo, en Cristo no hay libre y esclavo, en Cristo no hay rico ni pobre. En el Señor solo somos hermanos y hermanas en Cristo, y tenemos diferentes funciones que por supuesto el Señor respalda. Si usted tiene la función de ser un pastor, de ser una ministra del Señor, de ser un maestro de la iglesia, usted va a recibir de parte de Dios lo que necesita para cumplir su ministerio. Pero si en un momento dado un hermano o hermana, cualquiera que éste sea, tiene necesidad de ministrar la palabra, por ejemplo, usted a su familia, a una persona que está por partir con Cristo y no hay nadie más que le hable, o probablemente no en esas condiciones, sino simplemente porque usted es el miembro de la familia que ha recibido de parte de Dios la comisión de decir algo, o de un grupo de amigos, el Señor lo va a respaldar con el mismo poder, la misma gracia y la misma intensa, poderosa y maravillosa unción del Espíritu Santo que alguien que sea pastor o profeta o maestro o evangelista o apóstol. No hay jerarquías en el cuerpo de Cristo. Las jerarquías son que alguien esté encima de los otros. En el cuerpo de Cristo hay funciones, y las funciones interactúan de tal manera que en algunas funciones hay autoridad delegada de Dios, pero esa autoridad delegada de Dios es eso, delegada de Dios, no propia. Nadie es diferente a los otros. ¿Por qué todo esto? ¿Qué es lo que el Señor ha movido en mi corazón para que yo le mencione esto? Le voy a decir que hoy en día muchas personas se sienten un poquito desprotegidas, desnudas, desatendidas, o incluso desarraigadas de la iglesia, porque no nos estamos congregando. Y yo le voy a decir, en el nombre del Señor, que usted tiene al Espíritu Santo con tanto poder, intensidad y bendición, como si estuviera parado en el centro de la iglesia o en el púlpito, porque el templo del Espíritu Santo de Dios no es el edificio de la iglesia,
El templo del Espíritu Santo de Dios es su corazón. Y ahí está, con toda su gloria, con todo su poder, con toda su gracia, con su infinita misericordia. Hay funciones que no puede ejercer cualquiera en la iglesia, porque es necesario que la iglesia refleje el reino de los cielos. Y por eso, algunas cosas como impartir la cena del Señor, o como ungir a los enfermos, o como bautizar, o como bendecir un matrimonio, son cosas que por esa necesidad de reflejar la gloria se hacen por parte de los ministros ordenados. Pero esto no quiere decir que un ministro ordenado, como un servidor, tenga algo diferente de usted delante de Dios. Solamente tengo una chamba diferente en la iglesia y el Señor me la podría quitar mañana. A lo mejor mañana el Señor me dice, ¿sabes qué? Llégale, se te acabó el tiempo de ser pastor y te me vas a predicar en las calles y vas a ser evangelista y ya no vas a tener iglesia y vas a tener que sujetarte a otro pastor. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque yo no soy pastor. Yo no soy pastor. Yo trabajo de pastor para mi Señor, pero lo que yo soy es su hijo. Lo que yo soy es su sacerdote. Lo que yo soy es linaje escogido, nación santa. Soy parte del pueblo que Dios adquirió por su sangre preciosa para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que somos. Por eso el Señor aborrece el nicolaísmo, porque el nicolaísmo nos pone en la posición de no reconocer la potencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, de no reconocer la gracia que Dios tiene para que usted y yo podamos en nuestra vida ver manifestada la gloria de Dios, no solamente en nosotros, sino en aquellos que tocamos. Porque la gracia de Dios nos capacita para recibir la unción de Dios. Y este es todo un tema, y ese va a ser el tema del manantial del día de mañana. Mañana vamos a hablar de hoy en la tarde, hoy a las 5 de la tarde. Hoy vamos a hablar de la gracia y la unción. Y vamos a platicar de ello. Espero que usted me entienda lo que le estoy diciendo. Yo espero que en los manantiales no tenga yo solamente que exponer el tema, sino que a través del chat, a través de WhatsApp, a través de el mismo enlace que tenemos a través de Facebook, pueda usted opinar, comentar, preguntar y que podamos llegar a la luz de parte de Dios. Pero sí quiero que platiquemos hoy de esto, ¿no? La diferencia entre la unción y la gracia. Y por eso, hoy yo le invito en el nombre del Señor a que prepare su corazón para que estemos delante de la presencia de Dios y que entendamos que no entramos un poquito menos o un poquito más de lejos desde nuestra casa. Porque para que usted entre a la presencia de Dios no necesita estar en un lugar en especial. Lo único que necesita es mirar hacia adentro y darse cuenta de que si usted ha recibido a Jesucristo como su Salvador, el Espíritu Santo de Dios mora en su corazón. Amén. Y si usted todavía no conoce de Cristo, conózcalo. Dígale, Señor, yo quiero recibirte como mi Salvador, como mi Señor, como mi Dios, como mi Rey, como mi libertador.